Bienvenidos sean. Los invitamos a que en este momento tomen sus lugares, si son tan amables. Preside este evento, jornadas de producción para el autoconsumo Centro Sur, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera. El subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Hugo Raúl Paulín Hernández. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Efraín Cota Montaño. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El director de Operaciones de Leche Industrializada Conasupo, Antonio Talamantes Geraldo. El director de Operaciones de la Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El procurador agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón. El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox. El director del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, Luis Roberto Salinas Falcón. Asimismo, damos la bienvenida a sembradores, agricultores, extensionistas, ganaderos, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del señor gobernador constitucional del Estado de Puebla, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. Respeto, saludo con mucho respeto al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro líder, no tengan duda, es nuestro líder en el país. Le doy la bienvenida con la emoción que nos provoca su presencia, que nos inspira, como siempre le digo. Estamos siempre cercanos a las visiones de su gobierno, a la puesta en marcha de las políticas públicas trascendentales. Y hoy este es un momento donde hay que todos poner
en marcha acciones comunes. La distinción de las políticas públicas de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador y de otros gobiernos es que las políticas públicas son con la gente, no son con el poder único, no son con la burocracia. Solo así pueden funcionar en este país tan diverso, tan plural y tan poblado. Ese es nuestro convencimiento. Esa es la característica de las políticas públicas de los gobiernos que emergemos del gran movimiento de 2018, pero con las luchas de años anteriores. Esa lucha que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Todo con la gente, todo con el pueblo. Esa es para mí la esencia de este trabajo que hoy se inicia y hoy se plantea y hoy se contagia a todos los aquí presentes. Bienvenidos a los secretarios del gabinete presentes, a funcionarios importantes, a todos ustedes, integrantes de los equipos en favor del campo de diferentes estados de la República, ya mencionados y porreados por ustedes mismos. Felicidades a todos. Decirle, presidente, solo muy breve, que hay buenas noticias para ustedes del campo poblano. En Puebla son 1 millón de hectáreas las que se cultivan y con un potencial de cultivo de hasta de 3 millones. Somos líderes ya de la producción agrícola de los estados del centro del país. Somos líderes en el importe y cantidad presupuestal que le destinamos al campo. Acompañamos el proceso productivo desde la siembra y no solamente la cosecha, sino también las cadenas productivas. Estamos exportando y estamos convencidos que ahora es el momento que también los productores, los agricultores preserven un monto específico de sus cosechas para el autoconsumo. Vamos a acompañar esta política con todos los instrumentos de Puebla en el campo. Es un polo de desarrollo. Tenemos polos de desarrollo en Puebla y el campo es uno de ellos. Estoy convencido que ningún país crecerá, se desarrollará sin un campo que genere la producción suficiente para sostener a su pueblo. Y así debemos de pensar en los gobiernos subnacionales. Estamos dando buenas cuentas, señor presidente. En Puebla hay aproximadamente 1,000 personas en el campo, ayudando, asesorando, llevando cosas, 1,000 personas, muy parecidas a las que ustedes desarrollan desde los programas federales. Les doy la bienvenida a todos, le doy la bienvenida a los servidores públicos, desde luego al presidente de la República, que todavía nos tiene en un contagio de emoción por el desfile del 5 de mayo. Gracias a todos, bienvenidos. Solicitamos la palabra al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ingeniero Víctor Suárez Carrera. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludo con afecto al licenciado Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla,
Saludo también a mis compañeros y compañeras integrantes del Presidium. Y ahora saludo con muchísimo gusto y afecto a todos los compañeros técnicos y técnicas de Sembrando Vida aquí presentes. También saludo con mucho cariño a las técnicas y técnicos agroecológicos y sociales de Producción para el Bienestar. Y por supuesto a los técnicos, promotores rurales, visitadores agrarios, desarrolladores rurales de diversas dependencias de gobierno, de la Secretaría de Agricultura, de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Procuraduría Agraria y de Segalmex. Y por supuesto también a los servidores de la nación de diversos estados del centro de la República. Señor presidente, aquí están los agrónomos y agrónomas, así como profesionales y técnicos de otras disciplinas vinculados al campo que trabajan con los campesinos y sembradores a ras de tierra en todo el país. Ellos y ellas están aquí para responder a su llamado en favor de una campaña permanente para impulsar la producción para el autoconsumo y así poner freno a la carestía, no permitir que se presente el desabasto y contribuir a disminuir la inflación alimentaria causada principalmente por la guerra en Ucrania. Su convocatoria a impulsar la producción campesina de alimentos para el autoconsumo y enfrentar de esta manera la emergencia alimentaria representa un hecho histórico por los cambios siguientes. Primero, deja atrás la política neoliberal de dependencia alimentaria y establece la política de soberanía alimentaria como la política agroalimentaria de la Cuarta Transformación, que junto con la soberanía energética representan los dos pilares de la recuperación y afirmación de la soberanía nacional. Lo anterior no significa dejar de apoyar al sector agroexportador, solo que ahora se establece con claridad dónde están nuestras prioridades. Segundo cambio histórico, se reconoce y revaloriza como nunca en los últimos 40 años a las agriculturas campesinas e indígenas, a la agricultura en pequeña escala. Se reconoce a ellos como el sector productivo principal para enfrentar la emergencia alimentaria que atravesamos. El presidente de la República reconoce a los campesinos como sujetos productivos, como sujetos con culturas agrícolas y alimentarias de gran valía y como sujetos de derechos. Se rescata, revaloriza y se incluye como sujetos de la transformación a las culturas agrícolas mesoamericanas estudiadas por Miguel León Portilla y se rescata al México profundo estudiado por Guillermo Bonfil Batalla. Lo anterior frente a la negación, la desvalorización y estigmatización de la agricultura campesina por las políticas y gobiernos neoliberales que únicamente dan valor y existencia a la producción de alimentos de los agrotitanes y de los acaparadores de tierras y aguas. Neoliberales y neoporfiristas que aún critican la preferencia de su gobierno por los pobres del campo y que la consideran como asistencialismo, populismo y clientelismo, quisieran, como antes, seguir acaparando todos los subsidios al campo y todos los privilegios.
quisieran seguir con la política neoliberal hacia los campesinos, parafraseando a Porfirio Díaz, impulsando la política de emígrenlos en caliente. Esta posición neoporfirista y neoliberal también significa y considera una concepción discriminatoria, clasista y racista hacia los campesinos y hacia los indígenas. Y el tercer cambio histórico de esta convocatoria hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador lo representa el rescate y revalorización del conocimiento científico y técnico y de la agricultura en pequeña y mediana escala. Eso que antes llamaban extensionismo y que ahora llamamos acompañamiento técnico, puesto que reconocemos la necesidad de un diálogo de saberes respetuoso y de la fusión de los conocimientos científico-técnicos con los conocimientos campesinos, se establece como el motor de la transformación productiva del campo con dimensión social, de sustentabilidad, de salud y de derechos. En este marco, señor presidente, el programa Producción para el Bienestar, a cargo de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la SADET, expresa su compromiso con nuestros compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de Sembrando Vida, para contribuir a incrementar la producción de alimentos básicos para el autoconsumo y la producción de fertilizantes orgánicos y otros bioinsumos. En primer lugar, con el enorme apoyo de Carlos Torres, coordinador de programas de desarrollo, de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, de los delegados y delegadas de Bienestar y de todos los servidores de la nación del país, se llevó a cabo por sus instrucciones la verificación del padrón de productores de Producción para el Bienestar, así como el pago directo, sin intermediarios y con oportunidad, del apoyo productivo en beneficio de 1.766.594 productores, en su mayoría de granos básicos, con un monto de 12.530 millones de pesos. Lo anterior se llevó a cabo a través del Banco de Bienestar y con el gran apoyo y sensibilidad de Juan Pablo de Bottom, subsecretario de Egresos. Cabe destacar que este año, gracias a su decisión, señor presidente, se incrementó de 2,000 a 6,000 pesos el apoyo mínimo del programa en beneficio de casi 1 millón de pequeños productores de hasta 2 hectáreas. Antes recibían 2,000 pesos, ahora reciben 6,000. Antes recibían 4,000, ahora reciben 6,000. Es el apoyo mínimo, preferencialmente para los pequeños productores del campo. En 2021, presidente, Producción para el Bienestar apoyó la siembra de maíz en 4.6 millones de hectáreas, con una producción de 10.3 millones de toneladas. Esta cifra representa el 76 y el 63% de la siembra y cosecha de maíz del ciclo primavera-verano respectivamente. Para el 2022, y en el marco de la campaña para impulsar la producción para el autoconsumo, nos proponemos incrementar significativamente la producción de maíz, frijol, trigo y arroz, junto con Sembrando Vida, como usted lo instruyó. Somos programas hermanos, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, y juntos vamos a responderle al presidente en estas jornadas de producción para el autoconsumo. Para lograr este objetivo, vamos a concluir la entrega de apoyos productivos directos en el mes de junio y complementando la entrega de apoyos productivos directos, y vamos a complementar la entrega de apoyos productivos directos con el apoyo técnico a ras de tierra, desde abajo, con los campesinos de la estrategia de acompañamiento técnico de Producción para el Bienestar. Nuestras técnicas y técnicos agroecológicos y sociales son técnicos expertos con certificación de competencias, con dimensión social
vocación de servicio y compromiso con la transformación. Nuestros técnicos son técnicos de nuevo tipo, son técnicos 4T. A través de los técnicos y técnicas de la estrategia de acompañamiento técnico de producción para el bienestar, llevaremos a cabo 10,000 asambleas comunitarias con productores en los siguientes 30 días. Y en estas asambleas, presidente, también vamos a entregar el folleto del Fisgón, uno por uno, a rescatar el campo, a crear conciencia y a movilizar las energías productivas del campo mexicano para la autosuficiencia alimentaria. Y también llevaremos a cabo, presidente, 1,000 cursos prácticos en nuestras escuelas de campo para la producción de fertilizantes orgánicos enriquecidos con microorganismos y harinas de roca. Incrementaremos el volumen de producción de fertilizantes orgánicos sólidos y líquidos en las 1,000 biofábricas de las escuelas de campo. Se llevarán a cabo análisis de suelos en tiempo real por los técnicos del programa, quienes están equipados con equipos de medición para la compactación del suelo, del pH, de la conductividad eléctrica y del potencial óxido-reducción, porque conocer el estado del suelo es el primer paso para el restablecimiento de su salud y equilibrio y así lograr mejores rendimientos. Se establecerán planes de productividad parcelarias con transición agroecológica sin transgénicos ni glifosato en cumplimiento de su histórico decreto del 31 de diciembre de 2020, cuya coordinación y defensa está a cargo extraordinariamente de la compañera María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente. En dichos planes de manejo para incrementar la producción se incluye, entre otras innovaciones agroecológicas, las siguientes: la inoculación de las semillas con micorrizas, rhizobium, harinas de roca y ácidos orgánicos para promover el enraizamiento y la fijación y absorción de nutrientes durante la primera etapa de desarrollo de las plantas. B, la incorporación de materia orgánica enriquecida con microorganismos. C, fertilización foliar. D, aplicación de bioinductores de resistencia y de fructificación. E, instalación de trampas para plagas, entre otras prácticas agroecológicas. Y se tendrá una presencia y acompañamiento técnico en las parcelas a lo largo de todo el ciclo de los cultivos. Cabe destacar, señor presidente, que el trabajo de los técnicos con los campesinos se apoya con los científicos y especialistas del INIFAP, de la Secretaría de Agricultura y del CONACYT. Finalmente, señor presidente, decirle que tenemos una gran coordinación con Sembrando Vida a cargo del compañero subsecretario Raúl Paulín. Tenemos una coordinación brazo con brazo a nivel del territorio, a nivel de las coordinaciones estatales y a nivel central. Y también quiero decirle que tenemos una mayor coordinación con los delegados de bienestar, lo anterior bajo la coordinación de programas de desarrollo. Y en la búsqueda de más capacidad de trabajo en campo, a ras de tierra, con los campesinos y desde abajo, también hemos llevado a cabo convenios de coordinación con los gobiernos de los estados para movilizar sus técnicos, sumarlos a los nuestros, como es el caso del gobierno del estado de Puebla, los gobiernos también del estado de Veracruz, de Guerrero, de Michoacán y de la Ciudad de México. Compañeros y compañeras, somos un solo gobierno, respondemos a una sola política, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, la política de la Cuarta Transformación. Por eso estamos aquí, juntas y juntos, los técnicos de los diferentes programas y dependencias, para impulsar nuestra coordinación, nuestra unidad, nuestro trabajo y nuestro compromiso desde abajo y con los pobres del campo. Finalizo con un mensaje que el presidente López Obrador nos ha
colocado desde su campaña y todos los días, y que no se nos debe olvidar, y que es la razón de ser de estas jornadas de producción para el autoconsumo. Que los que nos dan de comer, coman y vivan bien. Este es el objetivo central de esta jornada: producir para comer, producir con agroecología para comer saludablemente. Los técnicos y técnicas de producción para el bienestar y todos en la Secretaría de Agricultura, con el liderazgo de su titular, el director, el doctor Víctor Villalobos a la cabeza, no le vamos a fallar, señor presidente, y tampoco los técnicos y técnicas aquí presentes. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, la verdad que me da mucho gusto estar con ustedes. Me dicen que ¿por qué no nos cansamos? ¿Cómo nos vamos a cansar si tenemos la vitamina del pueblo, la vitamina de ustedes? Ayer empezamos estas reuniones, estos encuentros con compañeras, compañeros, técnicos, agrónomos, extensionistas, promotores, servidores de la nación. Iniciamos en Monterrey, tuvimos una reunión así, y luego por la tarde en Guadalajara, y hoy ya estuvimos en Veracruz y ahora estamos aquí en Puebla, en este histórico estado de Puebla, bien gobernado por Miguel Barbosa. Mañana vamos a tener dos actos, más que uno está dedicado a nuestras maestras y a nuestros maestros, a los que tanto les debemos, porque mañana es día de maestras y de los maestros, y nos vamos a reunir con ellos. Pero también, terminando ese acto, llevamos a cabo otro, como este. En total son 5 reuniones que agrupan a todos los que están trabajando en el medio rural, en el país. Aquí, por ejemplo, están de Hidalgo, ¿verdad? Arriba Hidalgo. Están también algunos de Veracruz que vinieron, porque les queda más cerca Puebla. ¿Así es o no? Porque Veracruz es un estado muy extenso, tiene como 800 kilómetros de costa, desde el Pánuco en el norte, que es el límite con Tamaulipas, hasta Tonalá, que es el límite con Tabasco, con mi tierra y con mi agua. Y están aquí también de Tlaxcala, y de
uno de los estados con más cultura en el mundo, Oaxaca. Y desde luego, un aplauso muy fuerte para las compañeras y compañeros de este estado trabajador, ese estado con campesinas y campesinos que a esta hora están en las parcelas. Me refiero a los trabajadores del campo del estado de Puebla. No es para quedar bien con ustedes, para hacerles la barba, pero lo dije en Veracruz. Allá mencioné en la mañana de que venía yo a Puebla y que en la carretera, desde Esperanza, Palmar de Bravo, hasta llegar acá, íbamos a estar viendo campesinos, mujeres, hombres y niños, todos trabajando en las parcelas. Y no me equivoqué, porque en todo el camino, gente trabajando. Hoy sábado, cortando, levantando sus hortalizas, porque a las 3 de la mañana, en sus camionetas, que vamos a ir regularizando todas esas camionetas que con tanto esfuerzo han adquirido, porque no pueden comprar camionetas en las fábricas o en las distribuidoras. Vamos a ir regularizando esas camionetas que envían nuestros hermanos migrantes a sus familiares. Las vamos a ir regularizando. Pues en esas camionetas a las 3, 4, 5 de la mañana, ahí van a la central de abasto a llevar sus hortalizas. Eso es este pueblo trabajador. Por eso estamos nosotros seguros de que vamos a hacerle frente a la inflación. Es un desafío, otro más. Nos tocó enfrentar la pandemia, que fue terrible, porque significó pérdida de vidas humanas, nos dolió muchísimo, pero salimos adelante con el apoyo de nuestro pueblo, con el apoyo de nuestras familias. He venido recordando, porque a veces se olvida de que la familia en México es la principal institución de seguridad social. Esto no sucede en todo el mundo, con todo respeto. Hay países en donde los hijos van creciendo, van llegando a la adolescencia y ya los padres les empiezan a decir, ahuequen el ala, o sea, busquen qué hacer. Aquí no, aquí nosotros no queremos que se vayan nuestros hijos de nuestras casas y por eso abusan, hasta se quedan más tiempo. Pero así somos muy amorosos, muy fraternos, y esa es parte de nuestra cultura. ¿Quiénes cuidaron a los adultos mayores con la pandemia? Pues todos los miembros de la familia. Esto no sucedió en todos lados. En otros países hay muchísimos asilos de ancianos. Nuestro país no. Ahí están en nuestras casas nuestros abuelos, nuestros padres, y se cuida
a los adultos mayores. Esto es parte de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Si algo nos ha salvado siempre es esa tradición cultural. La cultura es la que nos ha salvado de todas las calamidades. Por las culturas salimos adelante ante huracanes y temblores, incendios, pobreza, malos gobiernos, corrupción, todo lo resistimos por nuestras culturas. Y aclarar de que no es lo mismo, ya últimamente está quedando de manifiesto que no es lo mismo cultura que educación. Hay quienes llegan a nivel de posgrado y abandonan sus tradiciones, abandonan su origen. Algunos se avergüenzan, se vuelven ladinos y piensan que es un atraso el pertenecer a una cultura originaria, cuando eso es lo que nos da identidad. Esa es la fortaleza, esa es la grandeza de México, nuestras culturas. Por eso estamos decidiendo enfrentar la inflación con la producción de autoconsumo, que es una práctica que viene de lejos. ¿O no es así? No se sembraba maíz y frijol y calabaza, y lo que se consumía, y con el maíz se creaban las gallinas y los pollos y los cerdos. No era una economía campesina de autoconsumo. Hoy hablaba yo de Tlaxcala y esto aplica también para Puebla, pero en Tlaxcala son pequeñas parcelas, a pesar de no ser mucha la tierra, el territorio del estado, está todo sembrado y principalmente de maíz, aunque sea una hectárea, media hectárea, se tiene sembrado. Y en el patio, en el solar, ahí hay una o dos vacas que se ordeñan, y ahí están los borregos o los chivos, y todavía dentro de la casa está el telar. ¿O no es así? Esa es una economía integrada, una economía campesina excepcional de autoconsumo. Claro que hay que tener para comprar lo que hace falta. Se vende una parte para el aceite y antes para la sal y para otras mercancías, pero la base era el autoconsumo. Se mataba un cerdito, ofrezco disculpa a los animalistas, amigos, pero eso permitía tener manteca para todo el año en una lata, porque no se usaba antes el aceite, era más la manteca. Luego empezaron a crearle mala fama a la manteca y ya fue el aceite. Lo mismo en el caso de los pollos, las gallinas, todos los pollos, las gallinas eran gallinas, pollos criollos, los huevos también.
empezó con las granjas y empezamos ya a dejar de producir lo que se consumía. Nosotros pues no pensamos regresar a eso, sería bastante complicado. Hay que entender que han cambiado mucho las cosas, hasta la cuestión genética. Hablaba yo de los cerdos, un cerdo antes de 60, de 80 kilos, engordado con yuca, con calabaza, con maíz, daba hasta una lata de manteca. Ahora un cerdo de 60, 80 kilos ya no da más que 3, 4, 5 litros de manteca, porque ya es otra la genética. Entonces, tenemos pues que adaptar nuestra tradición a los cambios que se han venido dando, pero no olvidar de dónde venimos, porque el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Decía el gran poeta, escritor José Martí: me siento muy orgulloso porque me dieron un reconocimiento en Cuba, me dieron la medalla, la condecoración José Martí, me la dieron por el pueblo de México. ¿Saben qué decía Martí? Decía: vamos a injertarnos, vamos a ser universales, pero que siempre el tronco sea nuestro, que siempre la raíz, el tronco, sea de nosotros. Por eso vengo con ustedes a plantearles: vamos a esta jornada, a esta campaña, para sembrar más maíz, más frijol, sembrar más lo que consumimos. Y digo sembrar más porque se siembra bastante. En el tiempo que llevamos en el gobierno ha ido aumentando año con año, a pesar de la pandemia, la producción en el campo, porque estamos ayudando como nunca en el campo. En el año más difícil de la pandemia, en el 2020, se cayó el sector industrial, pero hasta abajo. Se cayó el sector comercio y servicios, fue el que más cayó de los 3 sectores. Esto tiene que ver con hoteles, con el turismo, con los restaurantes. ¿Saben qué sector no se cayó? Y hubo hasta un crecimiento de casi 2% anual. El sector primario, es decir, el sector agropecuario, el campo, no se cayó. Por eso, ahora tenemos que aplicarnos para enfrentar este desafío. La inflación, que es el aumento de precios, que no se origina en México, es como la pandemia, eso llegó de fuera. Lo mismo, la inflación. ¿Por qué empiezan a aumentar todos los precios? Por la invasión, la guerra de Rusia y Ucrania. Ahí tienen un tache los dirigentes de las potencias y los dirigentes de los organismos
internacionales como la ONU que no supieron evitar esta guerra. ¿Para qué se inventó, entre otras cosas, la política? Para evitar la guerra. Y faltó política, y faltó diálogo. Y por eso la guerra, y lo que duele más es la pérdida de vidas humanas y muchos desplazados por esa guerra, familias completas. Y además, todo el desbarajuste en la economía mundial, porque se alteran todos los precios de los alimentos, se incrementan, como no todos los países producen lo que consumen, dependen de la producción de otros países. Cuando se da una situación como una guerra, pues aumentan los precios porque no hay producción suficiente. Ahora, por ejemplo, está aumentando el precio del maíz, el precio del trigo muchísimo, el precio del gas, el precio del petróleo, el precio del transporte marítimo, lo que cobran los barcos para traer contenedores, para traer alimentos. Entonces, eso pues ha llevado a una inflación en todo el mundo. Es algo que afecta a todos, a unos países más, a otros menos. Los más afectados, considero, son los países de Europa, pero si vemos los datos, también en Estados Unidos, la inflación de abril fue de 8.3%, nosotros 7.7% de inflación, según los datos oficiales. Pero, ¿qué significa esto? Este aumento de precio, pues es carestía de la vida. Podemos estar procurando que la gente tenga más ingresos, aumentando el salario como lo hemos hecho desde que llegamos, pero si aumentan los precios, el salario no alcanza, no tiene poder de compra o se reduce el poder adquisitivo del salario. De modo que la inflación es un impuesto que afecta a todos, pero más a la gente humilde, a la gente pobre, porque el de mero arriba, ¿qué le va a importar si hay una inflación de 7.7 o de 20 o de 30 o de 40 o de 50? Si ya un carro de lujo no le va a costar 1 millón, sino 1,5 millones, pues ese no tiene problema. Pero el que compra tortilla, ¿cómo está? Cuando llegamos, el salario mínimo alcanzaba para comprar 5 kilos de tortilla. ¿Así fue siempre? No. En los años 80, cuando empezó la política neoliberal o neoporfirista, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando termina la política neoliberal, esa pesadilla que se terminó con todos nosotros, porque dijimos basta y ya no queremos esa política neoliberal. Cuando iniciamos, repito, alcanzaba el salario para 5 kilos de tortilla. Imagínense cuánto se empobreció nuestro pueblo
en todo el periodo neoliberal, en 36 años. Llegamos y empezamos a subir el salario mínimo, que era de los más bajos del mundo, y lo hemos elevado en un 70%, en términos nominales, en términos reales, 50%, como no se había hecho en los últimos 40 años. Se ha elevado el salario mínimo. Pero yo no estoy viendo nada más números y porcentajes. Traduzco esto a lo que cuestan los alimentos. Y nos alcanzaba todavía hasta diciembre, nos alcanzaba para comprar 10 kilos de tortillas. 10. Viene la inflación y ahora se nos cayó y nos alcanza para 7 kilos de tortilla. Pongo este ejemplo para que tengamos una idea. Claro, hay distintos precios de tortilla. La tortilla más cara está en las tortillerías. Está más barata la tortilla que se vende en las tiendas departamentales. Por eso aquí hago un paréntesis para agradecerle mucho a productores y también a distribuidores, a comerciantes, porque se llegó a un acuerdo hace unos días con ellos, con los grandes comercios, para que no haya aumento de precio en 24 alimentos básicos. No va a haber aumento de precio. Y ellos están vendiendo la tortilla más barata y se va a vender maíz, frijol y arroz y sardina y atún y aceite y azúcar, lo básico, esos 24 productos a precio justo. Y voy a mencionar algunas tiendas. Yo creo que esto va a ayudar. Y desde luego, con todo mi respeto a los pequeños comerciantes, pero los grandes ahora están ayudando porque se les pidió, y ahora Walmart va a estar en este programa para que no se abuse de los precios de alimentos, y Soriana y Chedraui, y bueno, ya no voy a seguirles haciendo publicidad, pero muchas gracias porque tomaron este acuerdo. Además, todos los lunes vamos a estar viendo quién es quién en los precios. Si no cumplen, pues en la mañanera los vamos a denunciar, pero sí van a cumplir. Un aplauso para ellos. Bueno, por eso tenemos que producir. Decía yo, si tenemos el maíz y se hace la tortilla, además, dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la tortilla más sabrosa? La del comal. La del comal. Eso es suculento, es lo mejor que hay. Eso es muy importante. Luego, no dejemos de pensar que el maíz es una planta bendita que se da en todos lados, en las tierras bajas, se da en la sierra, se da en el frío, se da en el calor. Y sin maíz no hay país. Entonces, vamos a
trabajar o a seguir trabajando. Vamos a hacer labor de convencimiento, no nos va a costar mucho porque es lo que hace la gente del campo. Aquí Víctor Suárez habló de que se acaba de hacer un censo porque teníamos algunas dudas sobre los beneficiarios del programa de producción para el bienestar y salió muy bien el censo. La gente humilde, la gente pobre, los campesinos son honestos, siempre muy honestos. Y el censo salió muy bien, de modo que tenemos como 2 millones de campesinos en este programa, más los de Sembrando Vida, y vamos a hablar con ellos para que todos nos ocupemos de buscar la autosuficiencia, producir para comer. Y como dijo aquí Víctor, esa era una consigna del maestro Carlos Pellicer, un poeta de Tabasco, mi maestro, que en un día del trabajo, en un 1 de mayo, día del trabajo, iba en Villahermosa con su pancarta, con su cartulina, caminando. Uno de los mejores poetas, eso es lo que yo pienso, ¿no? De México. Gabriela Mistral lo bautizó como el poeta de América. ¿Y saben qué decía su cartulina? Que coman los que nos dan de comer. Por eso vamos a hacer labor para que se produzca en el campo. Son 3 componentes de la inflación, lo que provoca la inflación. Primero, el aumento en el precio de los energéticos. Eso lo tenemos controlado, porque desde que llegamos dijimos vamos a rescatar a Pemex y estamos rehabilitando las refinerías y ya compramos una refinería en Estados Unidos. Fíjense esas cosas que se están dando, las vueltas que da la vida. Ellos venían a comprar aquí y ahora ya nosotros estamos comprando una refinería y estamos haciendo una refinería nueva, que no se hacía una sola refinería desde hace 40 años. La vamos a inaugurar ya en julio en Dos Bocas y estamos también construyendo una planta que le llaman coquizadora, que es para exprimir el combustóleo, sacarle más gasolina y que no se contamine, que se evite la contaminación. Pero en esencia, ¿por qué toda esta política? Porque ya no vamos a seguir vendiendo petróleo crudo, materia prima, y comprando gasolina, porque eso es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ya eso ya cambió. Ya el año próximo toda la gasolina y el diésel que se consume en México se va a producir en nuestro país. Por eso, en la inflación, ¿saben cuánto nos significa el incremento en el precio de gasolinas y de diésel y de otros energéticos? 0.6%, porque no aumenta el precio, lo tenemos
controlado, porque hemos decidido que no haya aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Eso lo vamos a mantener durante todo el gobierno. Y esto ahora nos ayuda porque es 0.6. Estados Unidos en inflación por energético, 2.1 de inflación tienen ellos de energético. Y nosotros, repito, 0.6. La gasolina en México está más barata que en Estados Unidos. Ahora vienen a cargar gasolina a la frontera en nuestro país. ¿Dónde nos ganan? En los alimentos. Nosotros tenemos 3.6 de inflación y ellos traen 1.3. Por eso nos tenemos que aplicar. Ya lo de energético va a continuar así, porque no hay cambio, no va a aumentar el precio de la gasolina. Ustedes saben que si aumenta el precio de la gasolina, del diésel, aumenta todo, pero eso no va a suceder. Necesitamos por eso aumentar la producción de alimentos, de los básicos, maíz, frijol, arroz, porque se abandonó durante mucho tiempo el campo. Se tenía una idea equivocada de que en un mundo globalizado, ¿para qué ayudar a los productores si se podía comprar en el extranjero lo que se necesitara? Y ahora estamos viendo que no es así. Lo mejor es producir en México lo que consumimos, alimentos y energéticos. Esa es la lección. De modo que tenemos que ir a la autosuficiencia alimentaria para no depender del extranjero en nuestros alimentos, en nuestras materias primas. En el resto de la inflación, ahí de otras mercancías, ahí estamos mejor, pero repito, la diferencia la tenemos en alimentos. Por eso vamos a aplicarnos entre todos para aumentar la producción. Yo espero que la naturaleza y el Creador nos ayuden, que no falte el agua y que sea un buen año para la producción de alimentos. ¿Qué vamos a hacer? Ya Víctor mencionó algunas acciones. Hay que reunirnos en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos, hablar con la gente. Si están en el Sembrando Vida y ya están plantando limón o café o árboles maderables, pues ahí meter el maíz también o el frijol, intercalar, ayudar en eso. Estamos hablando de 1 millón de hectáreas en el programa Sembrando Vida y más de 400,000 sembradoras y sembradores. Entonces, eso puede ayudar mucho. Y en las orillas y todos los espacios, sembrar para el autoconsumo. Y también tenemos que ponernos de acuerdo, ya les vamos a informar, porque vamos a echar a andar un plan que nos lleve a aumentar la producción sin dañar el suelo. En Guerrero, todos los productores están recibiendo fertilizante gratuito, todos.
y de un año a otro aumentamos la producción de maíz en Guerrero al doble, nada más con esa acción de entregar de manera gratuita los fertilizantes. Entonces, hay que pensar cómo echar a andar fábricas de fertilizantes orgánicos lo más pronto posible, pero también no dejar de usar el otro fertilizante, porque lo necesitamos. Vamos a que así como Guerrero, Veracruz tenga fertilizante gratuito. Hidalgo, fertilizante gratuito. Ya se había decidido en el caso de Oaxaca y se va a cumplir. Como se había decidido Tlaxcala y Puebla. Nos dejaron unas plantas en mal estado, igual que las refinerías donde se produce la gasolina, nos dejaron unas plantas de fertilizante, las vamos a reparar lo más pronto posible, ya están produciendo, pero van a producir más para poder entregar los fertilizantes y aumentar la producción de alimentos, entre otras acciones. Vamos a mantener los precios de garantía. Maíz, 6,438 pesos la tonelada, precio de garantía. Ahora están pagando más, por lo que estoy hablando, de que está escaseando el maíz. El frijol, precio de garantía, porque hoy dije en Veracruz 14,000, no, son 16,000 pesos la tonelada. Cuando empezamos, el precio de garantía del frijol era 6 pesos, ahora está en 16. Y puede ser que no nos vendan ni el maíz ni el frijol, porque se los paguen más caro o a mejor precio de tanto el maíz como el frijol, pero vamos a mantener el precio de garantía, porque si lo quitamos, entonces los coyotes son muy ventajosos y van a querer pagar menos y afectar al productor. Entonces vamos a mantener estos precios de garantía y vamos a seguir apoyando el campo con muchas acciones, con el apoyo de ustedes. Se los pido de todo corazón, así como siempre han ayudado. No es nada nuevo, ¿no? ¿Cuántos años llevamos luchando? Muchos, ¿verdad? Sí, no ha sido en vano, ¿no? Porque es para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y vamos avanzando. La transformación se está convirtiendo en una realidad. Le da mucho coraje a los conservadores, pero por el bien de todos, primero los pobres. Ya para terminar, solo preguntarles si están de acuerdo con el plan. ¿Nos vamos a aplicar todos? A ver, que levanten la mano los que están de acuerdo. Bájenla. Los que se abstengan. Los que estén en contra. ¡Que vivan los extensionistas!
¡Que viva Puebla! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Vamos a pedirles, por favor, a todas las personas que nos honran con su presencia esta tarde, sean tan amables de ponerse de pie y con el debido respeto que nos merece, vamos a entonar todos juntos nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia. Una excelente tarde.